hay malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario. La importancia de la detección temprana o diagnóstico precoz de las malformaciones a este nivel es evitar, prevenir esas infecciones y corregir las obstrucciones y evitar también el compromiso de la función renal, ya que es una de las etiologías más frecuentes en la edad pediátrica. De la embriología del aparato urinario. Como sabemos, a través de la subdivisión somática que se da en la edad gestacional, se produce a través del mesodermo intermedio 3 porciones, que son el pronéfro, que se da a partir de la 4ª semana de la edad gestacional, que tiene una distribución cefalocaudal que forma a partir de 7 a 10 grupos cervicales, que son nefrotomas, dando lugar a nefrotomas vestigiales, que es la degeneración de estos grupos cervicales, que finaliza esta etapa a finales de la 4ª semana de la edad gestacional, dando paso así a la segunda porción, que es el mesonefro, que es de distribución a nivel de la región torácica y lumbar, que es de gran volumen, que se caracteriza por sus unidades excretoras nefronas, que son a través de los conductos colectores, y el conducto mesonéfrico o de Wolf, que esto se va a producir de la degeneración de estas nefrotomas vestigiales, dando paso así unos túbulos excretores que se distribuyen asa en forma de S, y aquí hay también una red capilar. Esta distribución también va a dar paso a la formación del sistema genital, por lo que si evoluciona por completo, da paso al embrión femenino, y si persiste, da paso al aparato genital masculino. Bien, como última porción tenemos al metanéfrico, también llamado riñón definitivo. Esto se da en la 5ª semana de la edad gestacional. A partir de esto se desarrollan los túbulos mesonéfricos, que estos túbulos mesonéfricos dan paso a la evaginación de estos conductos, dan paso a los brotes de origen ureteral, la pelvis renal, los conductos, los cálices y todo el sistema colector. Bien, la vejiga también se va a dar en esta edad gestacional a partir de entre la 4ª y 7ª etapa de la edad gestacional. Va a estar dado, digamos, por la cloaca, que se subdivide en un seno urogenital, que se va a dar en su distribución hacia adelante, y anorrectal, que se va a dar hacia atrás. Esta subdivisión primero va a dar origen a la vejiga, después que se va a continuar con la alantoide. Cuando esto se oblitera, ¿sí?, el vértice de la vejiga queda unido con el ombligo por el cordón o uraco, se va a denominar después, da lugar paso al ligamento umbilical. Bueno, una vez descrito la embriología del sistema urinario, vamos a describir al riñón. Bien, el riñón son órganos retroperitoneales que se encuentran a ambos lados del cuerpo. Se extiende desde el dedo hacia L3. Generalmente el riñón derecho tiene una implantación más baja que el izquierdo, entre una diferencia de 1 a 2 centímetros. Mide aproximadamente en el riñón adulto 11 centímetros a nivel longitudinal, 2,5 de diámetro en su diámetro antero-posterior, y en su ancho entre 3 a 5 centímetros.
tiene un peso estimado de 120 a 170 gramos. Está conformado por una superficie cóncava, que ahí se encuentran el hilo renal, que estaba compuesto por su rama de la arteria renal, vena renal y sistema colector. Está cubierto por una corteza renal que a nivel ecográfico ahora la vamos a describir. También tienen su distribución en todo su órgano, pirámides renales que están distribuidas en grupos de entre 10 a 14 pirámides. Están divididas por columnas renales. También se distribuyen a través de sus cálices, compuesta también por una pelvis renal y un uréter, que es la extensión de la pelvis renal. Las características ecográficas del riñón pediátrico van a estar dadas por, principalmente el paciente, la ecografía se le realiza en decúbito supino y lateral. Se puede hacer también en decúbito prono en caso de que haya interposición gaseosa, lo que puede dificultar la vía anterior. Los traductores que generalmente se usan son para lineales para los bebitos de 7 MHz, y los curvos para niños más grandes y adolescentes. Generalmente se toman cortes longitudinales y transversales y se distribuye todo el órgano en sentido cefalocaudal para no obviar ninguna entidad a este nivel, ¿no? La corteza por lo general siempre se ve más ecogénico, más comparado a los órganos aledaños, que siempre vamos a tener en cuenta que es el hígado y el vaso. Generalmente se ve más ecogénico en los lactantes y los bebitos, en los neonatos. También, como ven acá, hay una distribución del parénquima renal, donde podemos ver la ecografía de un neonato, donde vemos las pirámides renales más prominentes, el seno más separado o marcado, comparado acá con la ecografía renal de un prematuro. También tenemos las pirámides renales más marcadas, que es característico, y la ecogenia cortical es un poquito mayor con respecto al hígado. Esto también, esta ecogenicidad del seno y de las pirámides se deben por la escasez de la grasa, ¿no?, en los bebitos. Bien. Bueno, vamos a empezar a describir la clasificación de las anomalías congénitas. Bueno, vamos a agruparla en diferentes grupos. Tenemos las anomalías renales. Vamos a mencionar algunas patologías, otras vamos a desarrollarlas. Bueno, como anomalías renales tenemos la agenesia. Tenemos la agenesia que pueden ser bilaterales, unilaterales. Estas agenesias unilaterales por lo general están siempre asociadas a otras anomalías a nivel genital y urinario bajo. Generalmente el riñón único suele estar afectado o no. Esto también trae consigo en edad, se detecta siempre en edad gestacional, donde podemos ver o estar asociada a oligohidramia. Pues tenemos la hipoplasia, la displasia, la multiplicidad. Tenemos también la multiplicidad, tenemos los riñones supranumerarios en su distribución. Tenemos la malposición renal, tenemos la ectopia renal cruzada, la ectopia renal cruzada. También generalmente el riñón ectópico es de distribución baja,
Bueno, también tienen cada una su pelvis renal, miran siempre hacia el lado de la línea media. Nada de eso, más que nada la distribución. Generalmente uno es, o puede ser de localización. También el ectopia renal pueden ser de localización lumbar, ilíaca o pélvica. Después tenemos la duplicación del sistema colector, que bueno, que es donde vamos a desarrollar. Bueno, siguiendo con la clasificación, tenemos las anomalías del tracto urinario, que se dividen en ureterales y uretrales. Tenemos las ureterales, tenemos la obstrucción de la unión uretero-pélvica, que es la patología o anomalía más frecuente en la edad pediátrica. Tenemos la obstrucción de la unión uretero-vesical, la incompetencia uretero-vesical, el ureterocele, que bueno, vamos a escribirla después. Las uretrales, tenemos la uretra anterior, están los divertículos congénitos, la estenosis postinfecciosa, y de la uretra posterior, la valva de la uretra posterior, los pólipos, uretrocele ectópico y reflujo prostático diferencial. Con respecto a las anomalías vesicales, tenemos con más frecuencia en la edad pediátrica la extrofia vesical. De las anomalías renales tenemos la duplicación del sistema colector, que está dada por una anomalía que tiene una incidencia entre el 0,8 al 5%. Generalmente está dada en mujeres. Su hallazgo generalmente es incidental. Su causa generalmente por el desdoblamiento de la yema ureteral primitiva a nivel embriológico. Bien, esto tiene una clasificación que es puede ser incompleta o completa, que la incompleta, que es la más frecuente, está dada por una pelvis renal bífida, que generalmente tiene duplicación proximal del uréter. Puede ser de uno de ambos uréter. Generalmente estos dos uréteres se fusionan a lo largo de su trayecto en un uréter común distal, acá, con buena inserción, o sea, con normal inserción en la región vesical. Generalmente no presentan clínica, como decía, de hallazgo incidental, y pueden no estar relacionados a infección. Bueno, la otra duplicación es la duplicación completa, que está dada por la inserción en el riñón. Están dados por dos sistemas pilocaliciales que se distribuyen a lo largo en todo el trayecto del uréter y se insertan en dos orificios separados. Generalmente se sigue la regla de Weichert-Meyer, donde dice que el orificio ureteral del sistema superior se inserta en la vejiga, ya sea medial o inferior, y la del sistema del uréter inferior se va a insertar en su localización normal. Generalmente en los niños esta duplicación completa tiene mayor incidencia para las infecciones en el tracto urinario. Generalmente están asociadas a diferentes grados de obstrucción. Generalmente lo que producen son reflujos vesicoureterales. Pueden estar y tener cicatrices corticales y generalmente son de hallazgo incidentales y generalmente cursan de forma benigna, salvo cuando se empiezan a sobreañadir infecciones, que eso llevan al diagnóstico de la duplicación completa, ¿no? Las anomalías del tracto urinario, que están dadas por obstrucción. Generalmente en este grupo se revisa la estenosis del uretropiélica, que está dada por la obstrucción del paso de la orina a nivel de la pelvis hacia el ureter proximal. La causa más frecuente a nivel pediátrico, generalmente está dada por la anomalía del músculo liso,
la inervación anómala del ureter proximal, y pueden ser vasocruzados o cicatriz fibrosa. Esta también, como clínica más frecuente por las características que se dan a nivel de la pelvis, se puede palpar a nivel del flanco una masa. También puede tener dolor abdominal recurrente, puede acompañarse o no de hematuria secundaria, esto no, también a un traumatismo a ese nivel, o también se asocian a infecciones del tracto urinario. Generalmente este tipo de estenosis ureteropiélica puede asociarse a otras malformaciones del tracto urinario. Generalmente el reflujo vesicoureteral es frecuente. También pueden asociarse a obstrucción de la unión uretero-vesical. También pueden ver la mitad inferior del riñón duplicado, y la causa más común es del riñón en herradura. La hidronefrosis también es otra de las causas más frecuentes de obstrucción ureteropiélica y de reflujo vesicoureteral. Generalmente cuando su diagnóstico es temprano a nivel intraútero, se recomienda siempre repetir una ecografía postparto para confirmar si existe esta dilatación, y en caso de no existir, de caso de persistir, se le solicita siempre corroborar con una cisturetografía miccional. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una hidronefrosis a nivel de ambos riñones. Generalmente la causa puede ser obstructiva o de reflujo, con menos frecuencia. Generalmente se da, y también hay que tenerlo en cuenta, es en la unión uretero-vesical y en la duplicación del sistema colector. También es poco frecuente, pero también se da en las válvulas de uretra posterior. Generalmente, para tener en cuenta, siempre se tiene en cuenta el diámetro de la pelvis renal. Se cree en el primer trimestre es de 3 milímetros, en el segundo trimestre de 4 y 5 milímetros, y el de tercer trimestre de 7 a 10 milímetros. Bien, según la Sociedad Internacional de Urología Fetal, existe una clasificación de la hidronefrosis donde la clasifica con ausencia de dilatación, mínima dilatación piélica, pelvis dilatada pero sin calectasia, la calectasia pero sin afinamiento de la cortical, y la calectasia presente pero con el afinamiento de la cortical. Bueno, esta clasificación nos va a permitir identificar el grado de complicación de una patología con presencia de hidronefrosis. Otra de las anomalías tenemos el megaureter. El megaureter está dado generalmente por un diámetro superior mayor a 7 milímetros, que puede estar acompañado, ¿no?, de la dilatación del sistema colector alto, y generalmente hace referencia a la obstrucción por reflujo vesicoureteral. Esta dilatación ureteral generalmente es de origen congénito o adquirido. Generalmente es un hallazgo común en pediatría y puede tener factores de origen, o sea, factores etiológicos. Generalmente se diferencian 4 tipos, que es la obstruido no recluyente o megaureter primario obstructivo, que es muy común, muy frecuente en patología pediátrica. Generalmente se da por un secundario a una obstrucción parcial por alteración de la musculatura del ureteral distal.
generalmente para algunos autores reconsideran que puede resolver en forma espontánea. A veces hace pensar que por la falta de madurez del uréter. Después tenemos el obstruido y refluyente, que generalmente se da por el trayecto tunelizado del uréter vesical. Es anormal y la orina por lo general refluye al uréter, pero es incapaz de volver a la vejiga. Y la no obstruida refluyente generalmente está dada por la orina refluyente y drena la vejiga. Generalmente está presente en el reflujo vesículo-ureteral. Y lo no obstruido no refluyente está dado generalmente por la dilatación ureteral, pero generalmente se da también en reflujos no se da en reflujos ni obstrucción. Esta clasificación también se continúa con respecto a la de la hidronefrosis. Generalmente está dada por diferentes grados. El grado 1, que está dado por el alcance del uréter sin dilatación. El grado 2, el reflujo alcanza el sistema colector superior pero sin dilatación. La dilatación leve o moderada del uréter y de la pelvis renal en el grado 3. Y el grado 4 está dado por la tuertosidad del uréter con dilatación de la pelvis y de uréter. El quinto está dado por reflujo masivo con gran dilatación de uréter, pelvis y cálice. Y generalmente, ya hay grados de atrofia como el adelgazamiento de la corteza renal. Tenemos el uroteo-cele, que también dentro de la clasificación es muy característico en estas anomalías. Generalmente las obstructivas está dada por una dilatación quística a nivel del uréter distal, que se inserta a nivel intravesical, ¿no? Se trata de una malformación congénita que está dada por la vía urinaria. Generalmente tiene un componente genético y algunos casos generalmente se creen que está dado por hermanos. Pueden ser uni o bilateral. Acá tenemos uno y acá tenemos que son bilaterales. Generalmente las causas que la producen pueden ser estenosis congénita o estrechez inflamatoria. Cursan asintomáticos, generalmente en los primeros meses de vida o en los adultos jóvenes forman muchos cálculos y pueden estar acompañados también por dolor abdominal. Además, también pueden encontrarse incidentalmente por través de la ecografía obstétrica, ¿no? Que puede verse la uronefrosis fetal. Generalmente por el sitio donde se localiza genera infección urinaria y acá en la imagen en imágenes hay un signo bien característico, es el signo de la cabeza de cobra que se ve, está en el dibujo que se visualiza acá. El reflujo vesículo-ureteral es un proceso heterogéneo y multifactorial en el que se produce el paso retrógrado no fisiológico de la orina al tracto urinario superior. Anatómicamente, el uréter terminal atraviesa la pared vesical en un túnel submucoso que desemboca en el trígono. Mediante la presión intravesical, la porción terminal del uréter
es comprimida contra el detrusor, creando un mecanismo valvular pasivo que impide el ascenso de la orina. Esto significa que es el pasaje de la orina de forma retrógrada de la vejiga hacia cualquier nivel del tracto urinario. El reflujo vesículo-ureteral se da en una prevalencia de 1% en recién nacidos vivos y hasta un 30 o un 70% tras una infección del tracto urinario febril. Después del año, generalmente prevalece por infección urinaria hasta 2 veces superiores en las mujeres. Y en los varones con antecedentes familiares tienen mayor riesgo de daño congénito. Generalmente el reflujo vesículo-ureteral es asintomático y generalmente se detecta por algún estudio imagenológico, por alguna infección del tracto urinario como antecedente o por una hidronefrosis localizada prenatalmente, como en el diagnóstico en los varones en edad en el lactante, es varón generalmente, que se hace un control posterior a los 10 días para ver si prevalece o no ese reflujo vesículo-ureteral. Suele ser de resolución espontánea, suele ocurrir hacia los más o menos 5 o 6 años de edad en las niñas y en los varones a partir más o menos de los 2 años. Generalmente el tratamiento hay que considerar la reimplantación quirúrgica del uréter si un caso si no ha desaparecido, ¿no?, el reflujo vesículo-ureteral. Si aparece infecciones también con recurrencia o también difícil tratamiento en antibióticos, profilaxis. Generalmente también se da en las mujeres un grado de manera, vamos a ver la clasificación, bajo de 1 a 3 grados. En los varones es más elevado, por lo que se toma más conducta, ya que es generalmente en una edad muy temprana. Factores funcionales son la disfunción vesical, inestabilidad del detrusor y estreñimiento, ¿no? Y factores anatómicos, generalmente disfunción vesical intrauterina. Generalmente reflujo vesículo-ureteral se da por 2 tipos. Estos 2 tipos son primario y secundario. El primario se caracteriza por tener una incompetencia del mecanismo valvular antirreflujo en la unión ureterovesical. Y el secundario se da por una obstrucción a la salida de la vejiga. Generalmente, habitualmente se da en etapa neonatal, puede ser bilateral, es más frecuente en varones, componente hereditario, generalmente precursor de los hermanos, puede tener alguna relación o no a nivel familiar. La mayoría resuelve espontáneamente a los 2 años, de mejor pronóstico, tiene mejor pronóstico ya que su detección es temprana, y la profilaxis antibiótica o la cirugía, como habíamos dicho, tratamiento de elección. En caso de que no respondan a los antibióticos y haya persistencia de infecciones urinarias recurrentes, se opta por la cirugía. Pero es generalmente de buen pronóstico y resuelven antes de los 2 años. El secundario generalmente se da por la obstrucción, como dijimos, de la salida de la vejiga. Su disfunción es del vaciamiento. Generalmente se da por vejiga neurogénica. También es más frecuente en niños, pero mayores de edad. Y los trastornos generalmente son orgánicos. Y el tratamiento sí o sí es quirúrgico. Bueno, como dijimos, si es la sospecha de un diagnóstico de reflujo vesículo-ureteral prenatal,
procede a realizar una ecografía posterior a los 10 días. Si en caso el reflujo vesicoureteral persiste, se opta por la prueba que es el gold estándar, la cistoretrografía miccional, donde en el proceder del estudio se evalúan el paso retrógrado, ya sea unilateral o bilateral, del contraste desde la vejiga al uréter. También se puede clasificar según el momento que se produce el reflujo, en activo durante la micción y pasivo durante la fase de llenado de la vejiga, que es durante la fase de cistografía. Y si este nivel alcanza el grado de dilatación del sistema colector, se clasifica según una clasificación del reflujo vesicoureteral en 5 grados. El grado 1, que es el grado solo alcanza el uréter sin dilatarlo. El grado 2 es el reflujo que alcanza el uréter, la pelvis y los cálices renales sin dilatarlos. El grado 3 es el reflujo que produce una ligera dilatación del uréter, la pelvis y los cálices renales con preservación de los fornix. El 4 es moderada dilatación ureteropilocalicial con cierto grado de tuertosidad, y el 5 es una gran dilatación ureteropilocalicial con tuertosidad severa, pérdida de la morfología calicial normal y la visualización de las impresiones papilares. Bueno, generalmente las infecciones del tracto urinario que cursan con reflujo vesicoureteral generalmente se dan una incidencia entre el 0,4 al 1,8% en niños que aparentemente están sanos, y del 25 al 50% en los que han tenido un cuadro de pielonefritis como antecedente. Esta sospecha prenatal debe siempre hacerse una ecografía posterior a los 10 días para confirmar la dilatación pieloureteral, y si en caso de que es positiva, se realiza la cistoretrografía programada como algoritmo de un reflujo vesicoureteral. Generalmente se sigue un alineamiento para este tipo de reflujos vesicoureterales asociadas con infección urinaria, que lo da la Sociedad Europea Radiológica Pediátrica en el 2007. Bien, con respecto a la infección de tracto urinario, lo que se sigue como algoritmo, se realiza una ecografía donde si es normal y no se detecta reflujo vesicoureteral, se siguen los controles paulatinos en su debido tiempo, o en caso de alguna recurrencia de alguna infección a nivel del tracto urinario. Si se realiza, o sea, se hace ecografía y es normal en cuanto a que no se detecta el reflujo vesicoureteral, pero persiste en la clínica de una pielonefritis aguda, se realiza una DMSA. Este estudio generalmente siempre se hace previo una cistoretrografía miccional para, como obviamente primero, que es el estudio gold estándar, si bien es el método más invasivo, pero es bien preciso en cuanto a su estudio tanto activo como pasivo. Esto es en el periodo de entre 6 a 12 meses. Generalmente, si la ecografía es anormal, ¿sí?, se supone que ya hay cambios a nivel donde sospechamos un grado de reflujo vesicoureteral avanzado. También se hace una DMSA, pero previo con una cistoretrografía y una ecografía devolutiva para poder precisar bien el reflujo vesicoureteral, el grado de complicación que tenga, y teniendo en cuenta las recurrencias de infecciones. Las anomalías uretrales tenemos las válvulas de uretra posterior, que
son malformaciones más frecuentes de la uretra masculina, es la primera causa de obstrucción uretral en el lactante. Se manifiesta por lo general por obstrucción uretrales de meses de evolución, dificultad para miccionar, infecciones urinarias recurrentes, masas abdominales, hidronefrosis y oligohidramia. Bueno, acá como vemos en ecografía en modo B, donde podemos visualizar la vejiga distendida, donde vemos a través de su pared un marcado engrosamiento, donde está señalada con las flechas amarillas, engrosamiento intravehicular de la pared vesical. Esto se debe a las válvulas de la uretra posterior. Acá tenemos otro estudio, que es un estudio de cistometrografía miccional, donde vemos la irregularidad también de la pared de la vejiga, con presencia también, ¿no?, con un reflujo vesicoureteral grado 5, y se ve la dilatación de la uretra del bulbo prostático. Bueno, como último tenemos las anomalías del uraco, que es la persistencia de la comunicación embrionaria entre la cúpula vesical y el ombligo. Generalmente esto cierra el 5º mes de gestación. En el neonato podemos visualizar salida de orina a través del ombligo. El uraco persistente, que es otra anomalía del uraco, tenemos que es la persistencia de la comunicación entre el canal, entre la vejiga y el ombligo. Y el seno uracal es la persistencia del uraco en su extremo umbilical, pero en que en su extremo vesical está obliterado. El divertículo uracal, que es la persistencia del uraco con su extremo vesical, se comunica con la vejiga y se vacía con la misma. Es una estructura que en ecografía por lo general se ve anecogénica o hipoecogénica, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una cistoretografía miccional, donde podemos ver la vejiga distendida con contenido en su interior de contraste iodado, donde en su extremo superior, en la cúpula de la misma, se puede visualizar el divertículo del uraco, divertículo uracal ahí adherido a la cúpula. También otras de las anomalías uracales tenemos el quiste uracal, que es una colección líquida encapsulada en una porción del uraco que está cerrada tanto en su extremo craneal como caudal. Se presenta también como una masa líquida de paredes finas en la línea media entre el ombligo y la cúpula vesical. Tenemos acá dos ejemplos, una ecografía en modo D, donde vemos la vejiga en corte transversal, donde podemos visualizar su extremo superior, una imagen quística heterogénea por encima de la misma, que no tiene comunicación. Y aquí abajo tenemos una tomografía en un corte axial, donde podemos visualizar la vejiga con contenido en su interior, que se presenta en su región más cefálica, una imagen quística heterogénea con paredes engrosadas, ¿sí?, que capta el contraste iodado. Aquí le dejo la bibliografía que consulté, espero que sea de ayuda. Gracias.